y entre los hechos claves, déjenme les comparto solamente una parte de un intercambio de ideas muy interesante que se da entre dos analistas que entrevistan en esta televisora. Muy buenas noches y saludos desde San José de Costa Rica, María Clara, gracias por la invitación. La disolución del gabinete de guerra es una consecuencia lógica de los últimos acontecimientos de las últimas semanas previo a la liberación y el rescate de los rehenes por parte del ejército israelí, con la salida de Benny Gantz y de otros miembros de la oposición que conformaban el gabinete de guerra. Era lógico que hubiera una disolución. Esta disolución también se da en el contexto de medidas que tiene que tomar el gabinete de guerra debido a las protestas y también a la no implementación, o no implementación, sino más bien a la no muestra de parte de Netanyahu de un plan para el día posterior a la salida de guerra, después de la guerra en Gaza contra Hamas. También es muy importante apuntar que la decisión sobre el anuncio que le hace el IDF sobre la posible operación, importante que no se habla de una guerra, las palabras en este contexto son muy importantes, no se habla de una guerra, sino de una operación, se da en un contexto y un anuncio de un nuevo gabinete de guerra que viene posterior al lanzamiento de 5,000 cohetes que Hezbollah, el proxy de Irán, afincado en el Líbano, ha lanzado básicamente desde el mismo 7 de octubre. Usted enfatiza en la diferencia entre operación y guerra. Quiero preguntarle sobre esto a Manuel Hasbún. Bienvenido usted también al debate de France 24. Manuel, ¿cómo interpretar esa decisión y ese anuncio de un operativo contra el Líbano por parte de Israel? Bueno, el operativo de Israel en el Líbano nos tiene que hacer recordar que ya en 1982 Israel provocó una matanza de más de 15.000 personas por atacar a la OLP que estaba en el Líbano, y tuvo otra ofensiva en 2006 contra Hezbollah, exactamente, y no le fue muy bien. Esa vez tuvieron que retirarse sin lograr sus objetivos. De manera que creo que se abre una interrogante muy grande respecto a lo que pueda pasar en esta ofensiva que ya se está anunciando. Pero me parece que Netanyahu se está jugando el todo por el todo al lanzar una nueva operación ofensiva que yo no llamaría guerra. Es una potencia abusiva contra un movimiento, digamos, guerrillero. No es propiamente una guerra, igual que lo de Gaza no es una guerra, es simplemente un genocidio. De manera que creo que no hay que jugar mucho con la semántica y llamemos las cosas por su nombre. No creo que le vaya muy bien de nuevo a Israel contra Hezbollah, ya que Hezbollah tiene mucha experiencia en este tipo de combates, y además no debería llamar tanto la atención. Se habla de 2.000, de 20.000, no sé cuántos cohetes que ha lanzado Hezbollah, pero pueden ser 50.000 o 100.000. Pero resulta que una sola bomba israelí provoca mucho más daño que eso, de manera que no tratemos de impresionar a la gente con esta cuestión numérica, porque sabemos que Israel es mucho más que eso, es una potencia incluso que tiene la bomba atómica, y que en un momento dado un ministro israelí se sugirió lanzarla sobre Gaza. Así que no hablemos de guerra, hablemos de agresión israelí más bien. No olvidemos que Israel ocupa una parte del territorio sur del Líbano, de manera que es lógico que haya una resistencia. Israel ya está acostumbrado a ocupar territorios ajenos, lo ha hecho desde 1948 hasta la fecha y no ha dejado de hacerlo. Sí, pero pondremos ese poder que tiene Israel, porque ustedes estaban hablando de la diferencia entre un operativo y una guerra. Bueno, antes de proseguir escuchando a la periodista entrevistando a los dos analistas, algo que dice este segundo analista, director del Centro de Información sobre los palestinos, es cierto lo que dice. En Europa y en Estados Unidos se han estado comprando la idea de que Hezbollah se la pasa atacando a Israel y de que Hezbollah se la pasa provocando a Israel.
y que Hezbollah es una organización terrorista. De hecho, así la tiene catalogada la Unión Europea. Lo que no dicen es que Hezbollah es un grupo de resistencia que surgió a finales de los 70s, inicios de los años 80s, para combatir justamente la ocupación israelí del sur del Líbano. Israel ocupaba sur del Líbano hasta Río Litani y también atacaba de vez en diario Beirut, Tiro, Sidón, el Valle de la Beca, todo, es decir, efectivamente era un país bastante violento, bastante agresor, que estaba ahí, justificaba su presencia ahí, porque decía que estaba buscando a los líderes de la Organización para la Liberación Palestina que se refugiaban en el Líbano y desde donde atacaban Israel. Sin embargo, ocuparon física y militarmente el sur del Líbano, por lo menos desde 1978 hasta el año 2001, que el Hezbollah los sacó, los expulsó, básicamente. En ese sentido, Israel quiso tomar revancha contra Hezbollah en 2006, Hezbollah resistió y nuevamente, efectivamente, como dice el segundo invitado, hizo el ridículo Israel porque, uno, se puso como meta lo que ahora dice que hará con el Hamas, destruir, primero desarmar el Hezbollah, después destruirle y después prácticamente fijar un cinturón de seguridad desde donde no se le pudiera atacar. Y miren ustedes, se le sigue atacando, no pudieron desarmar el Hezbollah y mucho menos pudieron derrotarle, al punto que hoy, en pleno 2024, seguimos hablando de la existencia del Hezbollah y seguimos hablando de que cada vez es más peligroso para Israel y que tiene más tecnología y más experiencia en la batalla. Nada más necesitaba contextualizar eso. Vamos a escuchar la siguiente parte. En efecto, el IDF habla de un operativo. Jesús, sin embargo, Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, y esto lo cito concretamente, dice: en una guerra total, Hezbollah será destruido y el Líbano será severamente golpeado. ¿Tiene la capacidad Israel para hacer esto? ¿Y qué le responde usted a Manuel cuando él plantea que Israel ya ha ocupado territorios antes? Bueno, yo creo que el profesor Manuel de manera muy astuta dice que se está utilizando la semántica para convencer a las personas de algo que está a simple vista. Semántica es llamar grupo guerrillero a una agrupación terrorista y semántica decir que Hezbollah no tiene suficiente armamento para hacer frente a una guerra en Israel cuando Hezbollah es un proxy de Irán. Hezbollah, por supuesto, que tiene estratégicamente misiles de largo alcance apuntando a Israel y por supuesto que recibe financiamiento de Hamas. Hezbollah es una representación de Irán, de un país que pide abiertamente la destrucción del Estado de Israel, un país que forma parte de las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que la semántica es la que está utilizando en este momento el profesor Manuel. Por otro lado, creo que a la pregunta que me formulas, María Clara, por supuesto que Israel tiene la suficiente capacidad para hacerle frente a una guerra en este momento contra un grupo terrorista, y esto quiero dejarlo muy claro, es una agrupación terrorista respaldada por un Estado miembro de las Naciones Unidas, como lo es Irán, no solo respaldada y financiada, sino también resguardada, valga la redundancia, por una retaguardia que la conforman Irak y Siria. Entonces, no minimicemos las cosas, ni que... Jesús, que qué vergüenza que se llame así, Jesús Aguirre Gorgona, profesor de historia hebrea, realmente es un distorsionador de la semántica, efectivamente, y es un distorsionador conceptual, porque terrorista es aquel que en tiempos de paz ataca civiles para lograr fines políticos. Sin embargo, lo que ha estado sucediendo contra Israel es contra tecnología militar, contra soldados israelíes, contra bases militares, y no hay tiempo de paz. Es un contexto en donde Israel agrede a prácticamente todos sus vecinos y ha ejecutado a los principales mandos medios y mandos altos de esta agrupación, de tal suerte pues que no hay paz y es una lucha por la supervivencia. Vamos a ver la respuesta del otro invitado. Querramos meter en la cabeza de la gente ideas que no son las correctas. Y para cerrar mi idea, respondiendo a tu pregunta, perdón que me haya desviado un poco, sí, Israel, la respuesta corta es sí. La pregunta que hay que hacer realmente es, ¿Israel quiere una guerra larga en el Líbano? ¿Israel quiere una guerra con Hezbollah? Por supuesto que no, pero desde el 8 de octubre, un día después de los atentados,
Hezbollah ha estado insistiendo una y otra vez a través del lanzamiento de misiles, drones y demás equipo tecnológico que le brinda Irán, que Israel haga una respuesta contundente contra la ocupación terrorista que, al igual que Hamás, se esconde detrás de sus civiles y los utiliza como escudos humanos con el objetivo de aún más dañar la de por sí ya débil reputación de Israel debido a la utilización, como lo ha hecho Hamás en Gaza, de lugares civiles para resguardarse de los ataques israelíes contra la agrupación terrorista y no contra civiles. Usted afirma que Israel no quiere una guerra con Hezbollah, ya que es un proxy de Irán, es decir, uno de los múltiples grupos armados a los que ha financiado y ha equipado y ha entrenado Irán a lo largo de esta historia en Medio Oriente. Manuel, ¿usted cree que atacando a Hezbollah podría también Israel tener un enfrentamiento de manera indirecta con Irán, a pesar de que ya ha habido enfrentamientos directos? Recordemos cuando Irán lanzó más de 100 cohetes contra Israel. No, lo veo muy difícil. No creo que Irán se involucre en una guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Pero respecto a la semántica, veamos bien lo que está pasando. Resulta que en Gaza se está cometiendo un genocidio y esas son cosas reales. Han muerto casi 40.000 palestinos, entre ellos 15.000 niños. Y eso está pasando. Y realmente nada que ver con lo que está pasando en Israel, que tiene mucho menos víctimas. Ahora, el hecho de que se insista tanto en que Hezbollah está armado por Irán, bueno, yo puedo decir que Hezbollah está armado por Irán. Yo puedo decir Israel está armado por Estados Unidos, que es la potencia más genocida del mundo. Son los únicos que han lanzado 2 bombas atómicas, nada menos. De manera que no es una alianza muy sana la que tiene Israel con la potencia genocida de Estados Unidos. Hasta ahí quedamos. Pero, ¿qué responde usted frente al hecho de que el gobierno de Estados Unidos, liderado por Joe Biden, ha dejado en pausa el envío de 1.800 bombas de 2.000 libras, que está en pausa desde mayo, precisamente por orden del presidente estadounidense ante el operativo de Israel en Rafah? ¿A mí, perdón? Sí, ¿cómo interpretar ese hecho, Manuel, de esa pausa del envío de armamento? Yo creo que es solamente una cosa cosmética. A Estados Unidos no le creo nada. Estados Unidos es una potencia, entre comillas, que está totalmente tomada por Israel. El lobby sionista en Estados Unidos es incontrolable y nadie puede contra él. Tienen controlado a la mayoría del Senado y la Cámara de Representantes. De manera que estas son unas cosas simplemente cosméticas de Biden, está haciendo una simple comedia, pero mucho de este genocidio que se está cometiendo en Gaza es culpa de Estados Unidos, que no se cansa de armar y armar a Israel. Además, bueno, esto que dice este segundo analista es cierto, es decir, la supuesta llamada de atención de Estados Unidos a Netanyahu es cosmética, porque efectivamente no es teoría de la conspiración. Ustedes pueden googlear impacto del AIPAC en la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente y hay cantidad de literatura muy seria que efectivamente presentan evidencia de la manera en la que este lobby pro-Israel va congresista por congresista, senador por senador en Estados Unidos, leyéndole, recitándole el guión que deben de seguir para apoyar, no importa si eres republicano o no importa si eres demócrata, para apoyar al Estado de Israel. No importa lo que el Estado de Israel haga, lo cual es tremendo. Y es tremendo porque no puedes ir por ahí hablando de democracia, hablando de combatir al terrorismo, mientras Israel asesina miles y miles de niños y mujeres que nada tienen que ver con el Hezbollah y que además, con el Hamás, y que además Netanyahu venga a hacer una cita bíblica de Amalek, en donde se habla del asesinato válido de infantes
y que muchísimos congresistas, parlamentarios, asambleístas de Israel salgan a decir que en la franja de Gaza no hay inocentes y que además Benjamín Netanyahu viole todos, absolutamente todos, todas las líneas rojas que Estados Unidos le ha impuesto, y aún así Netanyahu se salga con la suya, y aún así lo único que tenga Joe Biden para sancionar las burlas de Netanyahu es que de pronto no le manda un poco de armas, dice la periodista, 1,800 armas, bueno, 1,800 bombas, pero bueno, lo cierto es que no le han sancionado, no le han sancionado. Hassan Nasrallah dice, no queremos guerra con Israel, pero por si las dudas, déjenme les mando un mensaje. Esto lo publica el medio France 24, que dice lo siguiente: no hay lugar en el que el enemigo no sea alcanzado por nuestros misiles y drones. Nasrallah a Israel. Este miércoles 19 de junio, el líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió que si Israel inicia operaciones en el Líbano, el grupo chiita intensificará sus ataques con misiles y militares de otros países que se unirían, aunque ha dicho previamente que no buscó una guerra abierta con Israel. Horas después, el ministro de Defensa israelí Yoav Galán dijo que el ejército del país se está preparando para cualquier escenario con Hezbollah. Las dos partes han encarado un enfrentamiento de décadas, pero desde que detonó la guerra en Gaza, el ejército israelí y Hezbollah han aumentado el cruce de fuego entre el territorio israelí y el Líbano, y aumentan los temores de que la ofensiva de las tropas del Estado de mayoría judía contra Hamás, respaldado por el movimiento chiita, en el enclave palestino pueda ampliarse a un conflicto regional. Y quienes siguen haciendo su parte, la parte de mantener a raya a Israel o de encarecerle lo que está sucediendo, también es el grupo yemení Ansar Allah, o también conocidos como los hutíes, en honor a su líder, que siguen evitando que por Bab al-Mandeb o el Valle de las Lágrimas, esta boca que tiene 27 kilómetros de ancho para cruzar el Mar Rojo, controlada por los hutíes, pues sigue sin permitir que barcos con bandera israelí o con inversiones israelíes o con mercancía para Israel puedan llegar al puerto de Eilat, y esto por supuesto que genera un desasosiego en Israel porque no quieren meterse a una guerra abierta con los hutíes. Bueno, pues Estados Unidos, por un lado, Reino Unido y Francia, por el otro, se han encargado de ir directamente a combatir a los hutíes, pero ni yendo a combatir a los hutíes han podido hacer ni una gran coalición para amortiguar los golpes que los hutíes le dan a Israel, porque el puerto de Eilat de verdad lo tienen bloqueado. Y por otro lado, pues Estados Unidos, parte de estos barcos, de estas flotas marítimas militares, de estas ciudades flotantes militares que han llegado al mar Mediterráneo para advertirle a Hezbollah que no podía meterse contra Israel, ya se han regresado a Estados Unidos. Así que una guerra sin el apoyo de Estados Unidos directo y abierto podría ser bastante complicado para Israel, pero ojo, lo más triste de todo y lo que más molestia da es que está cantadito, está clarísimo que Netanyahu lo único que está haciendo es meterse en cuanto conflicto pueda, no importa a cuánta gente se lleve en el camino, no importa con cuánta gente arrase, no importa el daño que le haga al propio Israel, Netanyahu se quiere mantener en el poder porque tiene un pie en la cárcel por corrupción, por tráfico de influencia, por enriquecimiento ilícito, tal cual derechista latinoamericano, y su única salvación es el fuero que tiene mientras es primer ministro. Y mientras haya conflictos, él va a seguir evitando que haya elecciones y entonces puede justificar el mantenerse ahí. Y el tipo sigue tan campante, sonriente, saliendo a dar la cara, diciendo que él es el único que puede garantizar la seguridad de Israel. Me parece que por esta razón Hezbollah y otros actores regionales no le han comprado todavía el cuento, pero Israel, pues ahora que ya ha aprobado planes estratégicos de guerra contra Hezbollah, pues orillará al Hezbollah a que se defienda. Y esto, pues lo único que deja es que Benjamín Netanyahu siga al frente del gobierno
sin pagar las que debe, y debe prisión dentro de Israel, porque la fiscalía le tiene echado el guante, pero también fuera de Israel, que tendrá que responder a la Corte Penal Internacional. Y bueno, me parece que cuando deje de ser primer ministro, difícilmente podrá salvarse de esa, que además es bastante impopular ya en buena parte de Israel.